El primer encuentro fue básicamente qué es la ansiedad, describir un poco de qué se trata, cómo es, cuáles son sus manifestaciones. Hablamos de que hay muchísimas cosas que podemos hacer para, o sea, para identificar, o sea, o que a cada uno de nosotros nos afecta de una determinada manera. Personas a las que le da sofoco, como que no pueden respirar, personas a las que le da dolor, pesadez en el cuello, personas a las que les da la sensación de tener la cabeza como entumecida, como llena de cosas que todavía que no se puede procesar, personas a las que le falta el aire, personas a las que tienen un dolor de pecho acá. Si se me olvida alguna, tú me recuerdas. Personas que tienen manos, es decir, que le da como un hormigueo, o en algunos momentos cuando es muy fuerte, lo que está pasando le da como una tetania en las manos, que es como una parálisis. Y eso asusta muchísimo, o sea, las personas se ponen muy nerviosas con esto. Y bueno, también hay muchísimas cosas, angustia, conductas aceleradas, erráticas, a nivel de pensamiento la mente no para, a nivel del cuerpo todas esas sensaciones que describimos. Y habíamos dicho en la charla anterior que las cosas del cuerpo son las cosas más difíciles de comprender, porque es como que si hubiéramos perdido el control de nosotros mismos. Luego hicimos la otra semana. Sí, sí, y bueno, para las personas que se están uniendo hoy por primera vez a estos encuentros en los que hablamos de la ansiedad, bienvenidos. La intención mía y de Nora junta de abrir este espacio porque, bueno, estamos atravesando todos por una situación nueva a la que nos ha tocado adaptarnos, que no ha sido fácil, el tiempo sigue pasando. Al principio, bueno, era como, habrá quedado con todo este tiempo libre y déjame aprovecharlo, pero bueno, el tiempo libre está comenzando a pesar y eso va activando nuestra ansiedad. Y bueno, nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando el tema de la ansiedad desde nuestro enfoque, que es el enfoque psicocorporal, lo que quiere decir que nuestro abordaje incluye al cuerpo como un gran actor, digamos, en este proceso de sanación, en esta aproximación psicocorporal, en la terapia psicocorporal, en bioenergética. Justamente lo que le damos es al cuerpo la oportunidad de expresarse, de soltar, porque absolutamente todo lo que nos pasa y todo lo que nos ha pasado deja una huella en nuestro cuerpo. Queda ahí. Y en la medida en la que nosotros podemos contactar esas emociones, en la medida que nosotros podemos sanar, digamos, esos eventos del pasado, el cuerpo va soltando de alguna manera esas tensiones corporales o esas consecuencias que esos eventos fueron dejando en nuestro cuerpo. Pero cuando no lo hacemos, que lamentablemente es la mayor parte de las veces, porque bueno, o no sabemos conectarnos, o nos da mucho miedo, o no tenemos tiempo, o bueno, por un montón de motivos nos da miedo entrar en esas emociones, creemos que el tiempo lo va a sanar y bueno, quizás el tiempo hace que se nos olvide, pero no en nuestro cuerpo. Lo que queda en nuestro cuerpo, si no le damos oportunidad de salir, queda ahí. Entonces, justamente digamos, la manera diferenciadora en la que nosotros hemos abordado este tema de la ansiedad y muchos otros, pero sobre todo este tema de la ansiedad, es cuando le damos al cuerpo la posibilidad de ayudarnos a manejar la ansiedad. Entonces, es como una variable súper importante que hace una grandísima diferencia. Y así como está diciendo Nora, pues en este tercer encuentro seguimos hablando de la ansiedad, pero todo basado en justamente cómo hemos estructurado nosotros los programas en los que hemos manejado la ansiedad. Y la primera parte, lo más importante es que nosotros entendamos qué es la ansiedad porque, y yo siempre lo digo, lo recuerdo, yo sufrí durante mucho tiempo de ataques de pánico y ataques de ansiedad hace ya varios años, unos cuantos años, pero yo no sabía qué es lo que me estaba pasando, no tenía ni idea de lo que me estaba pasando, yo sabía que había un descontrol en mi cuerpo, no hablaba de eso porque me avergonzaba hablar de encontrarme en una situación completamente fuera de control donde, bueno, no, lo que me necesitaba era acostarme en el piso o ir al baño, o sea, unas cosas que de verdad, bueno, que son muy extrañas en nuestro cuerpo, que nos hace sentir que estamos completamente fuera de control y no hablamos de eso. Entonces,
como que la parte inicial más importante es que entendamos qué es la ansiedad, por qué nos ocurre la ansiedad, que podamos darnos cuenta que tiene mucho que ver con nuestra historia, tiene mucho que ver con eventos pasados, traumáticos, algunos quizás en mayor escala, otros en menor escala, pero que nos han marcado, eventos que quizás ni siquiera nos ha pasado nosotros directamente, sino que hemos sido testigos de eventos que le han pasado a otros y de todas formas nos han marcado, nos han enseñado, oye, cuidado, eso te puede pasar a ti también, entonces comienza a dispararse esa alerta. Historias de la familia, quizás que le pasaron a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, entonces vamos heredando todo eso, pero hay un montón de variables que es lo que nos hace estar mucho más, sentirnos mucho más vulnerables ante ciertas situaciones que se nos presentan en la vida y por eso ante una misma situación dos personas reaccionan completamente distinto. Y Entonces, esto que Debbie dice, bueno, primero, lo del enfoque psicocorporal, que vamos a atender, vamos del cuerpo, de lo que es la sensación pura, a lo que puede elaborar mi mente y a la palabra que pueden salir de allí, que son significativas, y de la palabra también al cuerpo. O sea, si yo digo ahogo, evidentemente yo estoy hablando de una zona del cuerpo, y yo estoy ahí. Entonces, esa zona hay que atenderla, hay que llevar la atención hacia ahí. Entonces, bueno, un poco ese es el método y con respecto a lo que Debbie señala de que realmente debemos saber cómo se manifiesta, qué es para nosotros, porque para Debbie no es la misma que me da a mí, ni a cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, cada uno de nosotros, la invitación que nosotros hacemos inicialmente dentro de nuestro programa es que empecemos a reconocerla, ¿ok? Y reconocer significa volver a conocer. O sea, volver a conocer algo que de alguna manera en algún momento nosotros vivimos y que eso se está repitiendo, pero así súper magnificado. O sea, una cosa así como que eso es lo que más asusta. O sea, es como que la cosa se vuelve más grande cada vez. Y en la medida en que más lo pensamos, más grande se vuelve, porque la ansiedad funciona como en ciclos. Entonces, comprender esto de que la ansiedad tiene un ciclo que es de la alteración, la sensación corporal, vienen los pensamientos vienen un pensamiento catastrófico negativo, vuelve otra vez a aumentarse el ciclo y así vamos pasando. Entonces, reconocer es el primero entender que es antes de reconocer, entender qué es lo que nos pueda pasar y cómo nos pasa y dónde nos pasa, pero también reconocer es qué me pasa a mí, sí. específicamente a mí. Y eso me va a llevar progresivamente a lo que nosotros hemos llamado amigarnos con la ansiedad, volvernos amigos de la ansiedad, volvernos, reconocerla, no tratar de evitarla. Y al no tratar de evitarla, vamos acercándonos un poco más a eso que consideramos una amenaza que vive dentro de nosotros. O sea, la ansiedad se vive así como que un enemigo invisible que está dentro de mí, que de pronto me ataca. Pero no es así realmente. Y el trabajo ha sido para ir reconociendo, y el cuerpo es el eje transversal sobre el cual nosotros trabajamos. Siempre vamos a trabajar el cuerpo, siempre, porque cualquier cosa que hable la persona nos está hablando siempre del cuerpo. Y saber escuchar las palabras que refieren al cuerpo es fundamental. Bueno, y porque además una de las maneras en las que nosotros controlamos, entre comillas, la ansiedad, pero aprendemos a manejar la ansiedad, es cuando reconocemos que tenemos ansiedad. Entonces, lamentablemente, cuando no estamos en contacto con esto que estamos hablando de saber cómo soy yo ansioso, inclusive en las etapas más tempranas, cuando está comenzando a aparecer la ansiedad, sino que yo me di cuenta que estoy ansioso ya cuando llegué a un nivel súper alto, donde ahí sí siento que no tengo control, y en ese lugar es muchísimo más difícil de manejar porque estoy fuera de mí. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos ansiosos, quizás lo hemos leído y es algo teórico, pero los que hemos estado ahí sabemos que vivimos la situación, nosotros nos anticipamos a algo que creemos que nos va a pasar porque hubo un estímulo, hubo algo afuera que me prendió las alarmas. Ponemos muchas veces el ejemplo cuando de repente estoy manejando y escucho un frenazo o escucho algo que puede darme indicio de que quizás va a haber un accidente y automáticamente entonces se me despiertan las alarmas que tienen que ver con que, wow, si hay un accidente, ¿qué me va a pasar? Pero en ese momento realmente no está pasando nada. Lo que pasa es que yo me estoy imaginando que va a suceder algo y normalmente nos imaginamos el peor escenario, porque qué bueno sería que me imagino el mejor.
no, no va a pasar nada y me quedo tranquilo, pero no, automáticamente me empiezo a preparar a esa situación catastrófica que va a venir y creo que si yo me preparo, la voy a saber manejar mejor. Entonces comienzo a vivirla como que me estuviera sucediendo. ¿Y qué pasa? El cuerpo no sabe lo que realmente está pasando afuera. El cuerpo reacciona a lo que nosotros estamos pensando, a la manera en la que estamos percibiendo eso que está pasando afuera. Entonces, si nuestro cuerpo siente que de verdad está pasando algo, va a reaccionar creyendo que realmente está pasando. Mi cuerpo está reaccionando como que de verdad yo estoy en un accidente y que de verdad me está pasando eso que yo creo que me puede suceder. Entonces el cuerpo empieza a defenderse, el cuerpo empieza a protegerme, porque en realidad lo que el cuerpo hace no es malo, es justamente las herramientas de defensa, que puede ser ir hacia ese evento, por ejemplo, si hay un accidente, salir corriendo del carro o frenar o ver a quién puede ayudar, o sea, siempre estamos listos para salvarnos. Lo que pasa es que la gran mayoría de las veces cuando hablamos de ansiedad, no nos estamos salvando de nada que en ese momento esté ocurriendo, sino algo que yo me imagino que va a pasar, pero lo vivo como que me está pasando en ese momento. Y cuando yo comienzo a sentir en el cuerpo las palpitaciones, que se me corta de repente la respiración, que la mente empieza a funcionar muchísimo más rápido, me asusto más todavía, porque entonces empiezan a haber unas reacciones corporales que yo no puedo calmar, que no puedo controlar, y eso me hace que vengan nuevos pensamientos, y entonces ahí es cuando se dispara este ciclo que Nora está hablando, donde una cosa lleva a la otra, y bueno, y nuestro cuerpo está metido, digamos, en una burbuja, en una fantasía, algo que no está sucediendo, pero que lo vivimos como que de verdad esa situación nos está pasando. Y lo que nosotros hemos hablado muchas veces, cuando nos llegan esas situaciones, porque no es que nos llegan, si nos pasan, desgraciadamente, cosas que no nos gustan, pero cuando llegan, igual reaccionamos, igual hacemos lo que tenemos que hacer, y la gran mayoría de las veces ni siquiera es lo que yo me imaginé que iba a hacer, sino que yo resuelvo en ese momento, saco una fuerza, no sé de dónde, pero la sacamos, logramos salir de esa situación, y todo eso que yo me había imaginado, bueno, ni siquiera fue así. Yo le contaba a Nora antes que cuando yo tenía estos ataques de pánico, a mí me daba mucho porque tenía una perrita que se enfermaba. Y yo no, para mí, yo estaba muy pegada a esa perrita, tenía una relación muy cercana con ella y tenía mucho miedo que se muera. Y se murió eventualmente, en algún momento, no de lo que yo pensaba que se iba a morir. Y tuve millones de ataques de pánico pensando que le estaba pasando algo. Y cuando se fue, lo viví completamente diferente como me imaginé que lo iba a vivir, muy triste y todo, pero no era tan terrible como yo me lo imaginaba y como, como viví su muerte tantas veces antes. Entonces, eso es un poco lo que nos sucede con la ansiedad. Sí. En este sentido, fíjate, las personas están escribiendo diciendo que igual va del cuerpo al cerebro. Sí, en efecto, sí, también. O sea, cuando nosotros olemos algo, inmediatamente empieza a aparecer una remembranza de algo, ¿verdad? Así ocurre también con la ansiedad cuando percibimos. Pero el tema es que en la ansiedad es más mental, porque es la percepción que yo tengo de la situación que empieza a leerlo como lo que me pasó. Y creo que eso es importante, comprender. Fíjense, estamos en entender, reconocer y comprender. Comprender es acercarnos desde el yo entiendo lo que me está pasando, yo puedo entender esto. Ya yo puedo saber que de aquí viene otra cosa y que de aquí viene otra cosa y que yo puedo ir escalando en esto. Y ese comprender nos ayuda mucho a acercarnos. Es como cuando tú te acercas a un niño y le dices, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Dime qué te pasa. Entonces, ese reconocer nos lleva a comprender qué nos está pasando, qué pasa y cuando trabajamos el cuerpo es pon tu mano donde sientes la sensación, respira hacia esa zona del cuerpo, porque como decía Debbie con respecto a cuando habla de su ansiedad, eh, realmente la gente lo que necesita es, de alguna manera, soltar algo que está allí. Y la forma de soltar, bueno, hay gente que vomita, hay gente lo que te piden es que te pongas boca abajo en el piso. ¿Por qué? Porque es como una forma muy protegida de estar. ¿Ok? Entonces, y así ir al baño, hacer cosas que de alguna manera tú, pero que es como que un impulso a que lo hagas. Entonces, comprender lo que te puede pasar, comprender lo que te está pasando,
Y como decía una de las personas aquí, en el aquí y el ahora. Comprender está siempre en el aquí y el ahora. ¿Qué está pasando en este momento? En esa comprensión de vamos acercándonos progresivamente, es hacernos amigos de la ansiedad. No, porque la ansiedad no es un extraño que habita en mí. La ansiedad es algo que habita en mí, que me está dando una información de mí. Esa es la ansiedad. Lo que pasa es que el cuerpo da la información a través de los síntomas. El cuerpo no tiene, el lenguaje del cuerpo son los síntomas. Y la ansiedad es un síntoma. Y de hecho es el síntoma del siglo XXI. Es el síntoma por excelencia, la ansiedad y la depresión. Y de alguna manera esto nos lleva a entender que hay muchos elementos que están pasando en este momento en nuestras sociedades y en nuestra forma de vivir que nos ayudan a ver esto así, de esta manera. Sí. Los síntomas que se están levantando. Sí, sí, así es. Y bueno, en los live anteriores conversamos un poquito en el primero sobre qué es la ansiedad, que estamos haciendo como un pequeño resumen ahora. En el live anterior hablamos de lo que dice Nora, el reconocer que tiene que ver mucho cómo soy yo ansioso, cómo es mi ansiedad, esa que habla de mí, pero cómo es, qué eventos son a los que yo estoy más vulnerable, porque quizás a mí me genera más ansiedad la parte económica, quizás me genera más ansiedad la parte de salud, entonces un poquito que cada uno de nosotros podamos observar cuáles son esos eventos que tienden a generar más ansiedad en mí, porque si ya yo lo sé, no me agarra de sorpresa. Si ya yo sé que yo tengo cierta vulnerabilidad ante esto, ante la enfermedad, quizás ahora con el tema del virus, o ante los problemas en mis relaciones, o ante los viajes, por ejemplo, o bueno, cualquier cantidad de cosas, pero ¿cuáles son esos eventos de los cuales me siento más sensible y por lo tanto esos tienden a traer mucho más ansiedad, generar mucho más ansiedad que otros? Eso por un lado. Después, por otro lado, también vimos la semana pasada qué pasa en mi cuerpo cuando yo estoy ansioso, cómo reacciono, como decía Nora, si empiezo a tener sensaciones en las manos y en los pies y en las piernas que tiene que ver como con un sistema, o sea, como que siento más mis nervios, la parte neurológica o que me empieza a tener ese hormigueo. O sea, ¿qué es lo que va pasando con mi respiración, con mi estómago? Entonces yo comienzo a descubrir cuáles son esas sensaciones que ya conozco que tienen que ver con mi ansiedad. Y cuando las comienzo a sentir, estoy en el momento perfecto para hacer algo porque está recién comenzando. Entonces son herramientas que vamos teniendo de reconocer cómo soy yo, cuál es mi emocionalidad cuando me siento ansioso, porque no todos nos sentimos igual, algunos nos aceleramos, otros más bien nos encerramos, nos da miedo, otros nos da angustia. Entonces, es comenzar a reconocer. Y lo que vamos a enfocarnos hoy en esta tercer encuentro es conocer cuál es el mensaje que está detrás de la ansiedad. Como dice Nora, la ansiedad nos está hablando. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con algo que nos está pasando, tiene que ver con quiénes somos y cómo estamos viviendo en estos momentos la vida. Y esto nosotros lo enmarcamos, digamos, en dos grandes aspectos. Hay una realidad que estamos viviendo en estos momentos y es el primero de ellos, y es la velocidad en la que estamos viviendo en estos momentos, en esta sociedad, en estos momentos de la humanidad. Nuestros tiempos van muchísimo más rápido, estamos muchísimo más acelerados. Estamos, bueno, tenemos toda esta tecnología que es maravillosa, pero la tecnología no nos está permitiendo parar. O sea, parar hoy en día requiere de un esfuerzo consciente de tomar una pausa, porque es como que nos lleva el tren por delante. Si nosotros no nos dejamos llevar, bueno, ahí vamos. Estamos en una sociedad hoy en día que hablamos mucho de los millennials, pero que nos pasa todo de gratificación inmediata. O sea, donde queremos sentirnos bien todo el tiempo y de manera muy rápida. Hago algo para sentirme bien, no puedo manejar mi malestar. Es como que no soporto sentirme mal. Soluciones instantáneas. Yo quiero ya. Yo quiero ya. ¿Y qué es lo que pasa con la ansiedad? La ansiedad es un ciclo que tiene que ver mucho con el estrés también. Nuestro cuerpo se carga, se prepara, reacciona, pero después viene un momento de relajación donde el organismo se autorregula.
así estamos hechos, nuestro cuerpo está hecho de esa manera, donde se autorregula, donde volvemos a tener nuestras funciones de manera natural. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy corriendo todo el tiempo, si yo no tengo pausas en mi vida, no ocurre esa autorregulación, yo no tengo espacios, no hago espacios para autorregularme. Entonces lo que hago es que cargo uno encima de otro, encima de otro, encima de otro, y ocurre lo que estaba leyendo hace unos días, lo que una psiquiatra habla de la inflamación emocional. Estamos como inflamados emocionalmente. Es como cuando tenemos una herida y la herida está inflamada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tocarla, dejarla descansar, ponernos en reposo, si es el brazo no uso mi brazo, lo que sea para que se pueda curar, pero imagínense esa herida que está inflamada y yo no le doy espacio para que baje la inflamación, sino que estoy constantemente cargándola y cargándola y cargándola y cargándola. Entonces eso es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta en cuál es el mensaje que nos está dando la ansiedad. Si yo comienzo a tener niveles muy altos de ansiedad, es como para preguntarme qué tanto estoy parando en mi vida. ¿Qué pausas estoy generando en mi vida para autorregularme? Porque acostarme a dormir no me autorregula. No es que cuando duermo a las horas de la noche, sino que tengo que parar en algún momento. Entonces, eso es uno de los aspectos que queríamos traerles hoy, que es súper importante porque cada vez que me siento ansioso, aunque hayan situaciones afuera que la dispara, eso me está hablando también de que no estoy parando. Exacto, exacto, porque es una curva que monta sobre otra, es decir, baja hacia el pico y en lugar de bajar, lo que hace es montar otra curva sobre otra. ¿Ok? Y un poco así vivimos. Y así vivimos porque, entre comillas, la sociedad y el ritmo de la vida lo marca. Eso quiere decir, y eso nos mete mucho a nivel de información en todas las cosas. Vivimos un mundo acelerado y entonces nosotros vamos como comprando eso. No es verdad, tú puedes hacer tus pausas. O sea, tú puedes hacer tus pausas porque tú eres un ser consciente y los seres conscientes no nos vamos llevando por la voluntad de otros, sino vamos parando y decir, ya va, espérate, ¿qué me pasa a mí? Y un poco lo que nosotros hacemos en los talleres es como ir, que la persona vaya dándose cuenta qué necesita, ¿ok? ¿Qué necesita? Cuando Debbie habla sobre la pausa, bueno, cuando tú vas a la pausa, empiezas a darte cuenta qué es lo que realmente estás necesitando. Probablemente son más horas de sueño, probablemente viéndolo en el modo práctico, o sea, horas de sueño, quizás tomarte un fin de semana completo para bajarle el ritmo a la vida que tú tienes. Es decir, nosotros vivimos en un mundo ansioso que consume información, consume más información de la que debería tener. Y bueno, eso hace que nos pongamos de determinada manera. Cuando bajamos, cuando de alguna manera podemos hacer una pausa, hay teorías que han hablado sobre cuáles son los aspectos que están detrás de tanto de la depresión como de la ansiedad. Una de las más conocidas es la pirámide de Maslow. Maslow dice que nosotros tenemos en nuestra vida para poder conseguir ser seres autorrealizados una pirámide, es como si una pirámide. En la parte baja de la pirámide tenemos todas las necesidades físicas, alimenticias, de techo, de seguridad, de comida, de todo esto. Luego viene otra franja que es las necesidades emocionales. O sea, las necesidades emocionales tienen que ver con atención, cuidado, cariño, protección. ¿Okay? ¿Qué pasa si en la base de nuestra pirámide y en la franja siguiente empiezan a pasar cosas que nos vulneran en esas necesidades? Bueno, lo que sucede básicamente es que nosotros podemos seguir adelante creciendo y pasar a la otra franja que tiene que ver con el conocimiento, con lo que yo voy obteniendo, los recursos, las habilidades, pero tenemos un déficit abajo. Tenemos un déficit que de alguna manera, como nosotros siempre estamos buscando el equilibrio, estas curvas que son así, de alguna manera bajan. Lo que pasa cuando estamos muy ansiosos es que la curva no baja. Pero el organismo siempre va a buscar autorregularse. El organismo funciona así. Todos los seres que se mueven en el mundo funcionan como ciclos. Entonces, en este sentido, las déficits de mi vida que me hicieron sentir vulnerable, que me hicieron sentir desprotegida, que me hicieron sentir con miedos, empiezan a quedarse allí como un depósito que cuando yo voy viviendo mi vida, en la medida en que avanzo, si algo toca
un punto de mi seguridad o de mi sensación de estar desprotegido, empieza a dispararse el sistema de defensa, que es la ansiedad. Entonces la ansiedad, lo que está detrás de la ansiedad no es, la ansiedad es un síntoma que está hablando de algo de mí, de algo de mí, de algo que tiene que ver conmigo, de una sensación de sentirme desprotegida, de una sensación de sentirme insegura. Entonces, hay dos planos. La forma como vivo me evita tener contacto con mi ansiedad y sigo viviendo ansiosa y la naturalizo. Pero hay otra forma, hay otra parte que está debajo, que es la que va a determinar, estos dos elementos van a determinar el nivel de ansiedad que tú sufres y el tipo de ansiedad y la gravedad o la intensidad de los síntomas. Un poco eso. Entonces siempre va a estar hablando de nuestras necesidades no suficientemente cargadas, no suficientemente equilibradas, y va a estar hablando del tipo de vida que yo vivo. Entonces la ansiedad es un informante maravilloso. Como cuando uno va a hacer una investigación, que va al campo y uno busca a los informantes. ¿Quiénes son los informantes? Los que viven en el pueblo, pero no solamente el que vive en el pueblo, sino el que le hace los mandados a toda la gente del pueblo, porque es el que conoce a toda la gente del pueblo. Entonces la ansiedad extiende toda la información de todos nosotros y aparece. Y aparece en un lenguaje muy extraño, que es el lenguaje del cuerpo, que es el lenguaje del síntoma, perdón. Sí, y es que si tú te pones a ver, ahora por ejemplo, con todo el tema de las redes sociales, ¿okay? Las redes sociales, yo siempre tengo esa sensación como que es el mundo perfecto, ¿okay? Porque todo el mundo está feliz, porque todo el mundo es sumamente exitoso, porque, bueno, hay algunos más arriesgados que otros que se muestran más o se muestran menos, pero lo que vemos normalmente en las redes sociales es eso. Entonces, ¿cuántas veces no nos pasa que estamos viendo quizás posts de otras personas y comenzamos a sentir ansiedad? Y tú dices, pero, o sea, ¿qué es esto? O sea, porque si yo estoy leyendo algo que alguien hizo o algo que está pasando, yo comienzo a sentirme ansioso. Entonces tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Yo además me estoy comparando, o sea, o sea, el tema con las redes sociales es muy fuerte porque es como que nos pone constantemente a comparar nuestra vida con esa vida ideal que estamos viendo allá afuera y que estamos decidiendo, eligiendo percibir de esa manera, porque cuando yo veo una foto, cuando yo veo un post, todo el resto de la historia me lo estoy imaginando yo. Yo me estoy imaginando todo lo que esa persona es, hizo, va a hacer y todo lo que va a hacer que yo no estoy haciendo, que yo no estoy siendo, que yo, a mí me está costando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entramos en eso y eso nos está generando ansiedad? Si nosotros paramos y analizamos un poquito por qué si yo veo una historia de otra persona o un post me genera ansiedad, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué me está tocando a mí? Que eso que yo estoy leyendo, o sea, ni siquiera es que me está pasando nada, es lo que yo estoy leyendo en mi celular, no sé, mientras antes de ir a comer, y entonces cuando voy a comer tengo el estómago revuelto porque algo leí que me hizo sentir de esa forma. Entonces, es ahí, o sea, eso es súper importante cuando nosotros trabajamos el tema de ansiedad, porque lograr descifrar cuál es el mensaje que está detrás de esa ansiedad nos hace una diferencia abismal en la manera en la que podemos manejar esa ansiedad. Si yo cuando veo ese post o me imagino esa vida maravillosa de esa persona que estoy leyendo y yo me siento mal, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿en qué me siento mal? Siento que no soy suficiente, Eso. siento que no estoy siendo suficientemente bueno o exitoso, siento que, oye, me está yendo mal y no como al otro que le está yendo bien porque yo soy incapaz, porque estoy sola, porque me siento insegura. O sea, ¿qué me estoy diciendo constantemente en esos momentos? Y eso tiene mucho que ver con la situación actual, digamos, de la humanidad en la que estamos, con tanta información que recibimos constantemente, con ese miedo a perder información. Yo tengo que leer todo, tengo que saber todo, tengo que aprender todo, tengo que estar en todo. Es como que si no estoy, me estoy perdiendo de algo, y si me estoy perdiendo de algo, entonces no voy a llegar a hacer no sé qué, porque en realidad no sé ni qué. Pero todo eso está ocupando un espacio muy, muy importante en toda la ansiedad que estamos viviendo. Y cuando comenzamos a verlo, cuando me puedo dar el permiso de ver y decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Sin juicios. No es que, oye, mira, ¿cómo se te ocurre a ti ponerte así? No, sin juicios, porque por algo se está moviendo eso dentro de mí. Claro. Y así como tú estabas comentando antes,
hay muchísimas cosas que nosotros vamos evadiendo por miles de motivos, pero que cuando se mueven sin darnos cuenta generan ansiedad. O sea, si yo estoy... fondo. Es ¿Sí? como un pelo que entra, toca el fondo, o sea, cuando tú describes esa situación, cuando yo veo el éxito y la seguridad del otro, porque además, lo primero, si yo soy insegura, yo voy a decir, yo quisiera tener esa seguridad. Claro, porque estoy proyectando lo que yo que realmente necesito tener cada vez mejor para mí. Entonces, eso es como un anzuelo que pesca. ¿Qué es lo que pesca ese anzuelo? Pesca básicamente elementos que tienen que ver conmigo, con mi inseguridad, con mi insatisfacción. Entonces, eso empieza a generar un estado de ánimo en mí que va bajando mis niveles, incluso a mi nivel neurológico, bajando mis niveles, y empieza a generarse como mecanismo, como síntoma más importante, la ansiedad. La ansiedad por alcanzar esto. Nosotros en esta sociedad actual vivimos como el conejo persiguiendo la zanahoria. O sea, cuando le ponen al conejo la zanahoria delante, que nunca la consigue, que nunca la alcanza, porque vivimos en un paradigma de ideal, que no corresponde con lo que realmente somos, como somos realmente. Entonces, siempre andamos persiguiendo. Y eso viene de lo que hemos venido hablando. Y mira, y eso que tú estás hablando es muy importante porque se nos olvida quiénes somos. Uh -huh. Se nos olvida. O sea, cuando de repente paramos y yo le pregunto a alguien, bueno, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué cosas te producen placer? O sea, ¿quién eres? ¿Quién eres más allá de cómo te llamas y qué estudiaste y en qué trabajas? ¿No? ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Qué tipo de conversaciones, por ejemplo, te gusta tener? ¿O cómo te gusta estar en un espacio? ¿Te gusta estar acompañado solo? Se nos olvida porque estamos tan empecinados en tener la vida que creemos que le va a gustar a los demás. Estamos tan siempre buscando eso, como que proyectar esa imagen que creemos, porque ni siquiera sabemos qué es lo que los demás en el fondo están esperando a nosotros o quieren ver. O sea, es todo ese juego interno de lo que yo creo que se ve bien, de lo que yo creo que me va a hacer sentir, si yo me comporto o si yo tengo 2.000 seguidores, entonces eso me va a hacer sentir muy bien, pero entonces cuando tengo 2.000 quiero 10.000 y cuando entro en la cuenta del otro que tiene 23.000, entonces yo quiero también tener 23.000, o sea, que ahí es donde nos perdemos, porque dejamos de ser nosotros mismos. ¿Y cómo volvemos? ¿Cómo volvemos a Y, ser quienes somos? y ahí hay algo bien importante. Yo me acuerdo que una vez que yo hice un taller al cual yo acudí y, y la primera pregunta que entrabas en el taller así sin anestesia, nada, ¿quién eres tú? Y pasábamos 20 minutos preguntándole al otro, ¿quién eres tú? Todo lo que salía ahí, no tenías idea. O sea, era una cosa impresionante, pero además maravillosa, porque a la final la persona, uno terminaba respondiendo, ¿quién soy yo? Y cuando tú terminabas respondiendo, ¿quién eras tú? Porque al principio, bueno, yo soy no sé quién, yo soy no sé quiéncito, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, ¿cómo bajar? Bajar a lo que somos. Bajar que no es bajar de nivel, sino bajar hacia el fondo. Y no es que bajar hacia el fondo esté mejor que estar en la superficie. Sencillamente son dos maneras de estar, pero solamente cuando tú bajas al fondo y subes a la superficie es que tú puedes estar mucho más tranquilo. El indicador fundamental que yo siempre le digo a las personas con las cuales trabajo en terapia es la tranquilidad. Esto te va a dar tranquilidad y las sensaciones en el cuerpo. Entonces, ¿cómo ir consiguiendo eso? De eso se trata un poco el programa. Cuando nosotros lo vamos haciendo, en la medida en que vamos de alguna manera entendiendo de qué se trata, qué es, reconocer, comprendemos. No lo estamos haciendo con la ansiedad, porque la ansiedad es una señal nada más. Lo estamos haciendo con la persona. O sea, la ansiedad es una señal de ti, que te puede dar como dolor de cabeza o como ahogo, lo que sea. Pero es una señal, a la final, es reconocerte, entenderte, comprenderte, de alguna manera entender para qué está eso ahí, qué te está diciendo ese símbolo. Y entonces
entonces ese es el camino, un poco el camino que nosotros trazamos cuando estamos trabajando con las personas ansiosas, es acompañarlas, primero que nada, no juzgarlas, acompañarlas, ir de la mano con ellas para que podamos transitar todas estas estaciones que son entender, comprender, reconocer, para después entonces hacerme cargo, que es un paso. Y ahí es cuando marcamos esa diferencia de hacerme amigo de mi ansiedad. Cuando nosotros insistimos tanto que quiero hacerme amigo de mi ansiedad. Bueno, hacerme amigo de mi ansiedad es eso. Es conocer qué hay detrás de mi ansiedad. Es que cuando me siento ansioso, más allá de tener miedo, digo, oye, gracias porque aquí estoy obteniendo un montón de información que tiene que ver conmigo. Y cuando yo hago ese clic, cuando yo me doy cuenta realmente qué es lo que hay detrás de mi ansiedad, como dices tú, la ansiedad como síntoma, que me está hablando de quién soy, qué es lo que no estoy contactando con eso de quién soy, qué es lo que estoy evadiendo, cómo no me estoy dando una pausa. Todo esto que estamos conversando, cuando llegamos a ese punto, tenemos un montón de herramientas para manejar la ansiedad. Y lo que es muy importante es que para cada uno de nosotros es diferente. Cuando nosotros podemos buscar en internet toda la información que queramos sobre ansiedad y vamos a encontrar un montón y qué bueno, porque es bueno aprender y es bueno informarse. Pero eso es generalizado. Nosotros somos personas únicas que reaccionamos de manera completamente diferente y es lógico, nosotros percibimos, cada uno de nosotros percibe la vida de manera distinta porque tiene que ver con mi historia, tiene que ver con quién soy, con lo que he vivido, con lo que he aprendido, con las creencias. Entonces, este trabajo justamente que enfocado en la ansiedad tiene que ver con construir mi camino personal, el mío que me ayuda a mí, que es mi camino de la ansiedad al bienestar, que tiene que ver con conocer qué es lo que esa ansiedad está hablando de mí para que entonces pueda hacer algo y donde también viene la parte corporal, que es un componente súper importante en nuestros programas, porque si ya yo entiendo un poco mejor cómo es la ansiedad, si ya yo entiendo mejor por qué, si yo comienzo a entender qué mensajes hay detrás de la ansiedad, lo que estamos conversando ahora, eso que está pasando afuera, por qué me está afectando, qué tiene que ver conmigo. Y además comenzamos a descubrir qué es lo que le sirve a mi cuerpo para poder soltar, porque cuando tengo la ansiedad, eso está adentro, es como una bomba que tengo adentro de mi cuerpo y que tengo que dejarla salir. Si yo no la dejo salir, eso va creciendo, va creciendo, va creciendo y lamentablemente termina enfermándonos, porque el cuerpo necesita soltarlo, necesita liberarlo. Entonces, perdón. Hay muchas técnicas de diferente índole, de respiración, de movimiento, de centramiento, o sea, pero cada quien hace, como se dice, su sumatoria de técnicas que le funcionan, porque la persona es la única. Nosotros lo que apostamos la confianza total en la persona que va descubriendo ese camino, que va construyendo ese camino y que va escogiendo lo que va a ser efectivo para él, no lo que yo creo que es efectivo. Y eso también es distinta, porque no nos ponemos delante de la persona guiándolo, estamos de la mano con la persona. Sí, sí, así es. Muchas personas, bueno, medita. O sea, si no puedo meditar, la meditación no va a ser para mí nunca una herramienta para bajar mi ansiedad, más bien va a acelerar mi ansiedad, porque entonces además le voy a poner encima que no puedo meditar y no sé meditar y por qué me cuesta tanto quedarme tranquilo y por qué, y entonces, entonces más bien es al revés. Y quizás sí. Para otros es salir a hacer ejercicios, pero bueno, de repente a mí me cuesta mucho hacer ejercicio, entonces ponerme todavía el reto de que tengo que salir a hacer ejercicio y tengo que salir a correr no sé cuántos kilómetros al día, eso también va a poner encima... No, hacer ejercicio ayuda a descargar, pero no ayuda a descargar lo que a ti te pasa, que es distinto. Dice, tú en el ejercicio descargas, evidentemente, porque es una actividad física que respiras, sueltas el aire, vas soltando, vas produciendo movimiento y eso te ayuda a aliviarte. Eso es importante saber. O sea, tú puedes hacer ejercicio, pero el tema es que no estás haciendo ejercicio para lo que te pasa. Es como cuando tú haces mucho ejercicio, pero no estás haciendo para los abdominales, por ejemplo. Ah, no, porque los abdominales, entonces me mato haciendo ejercicio, pero los abdominales siguen así con una pancita con grasita. Es como así, el ejemplo es así, o sea, no estoy atendiendo porque no estoy comprendiendo y no estoy reconociendo lo que yo realmente necesito. Fíjense cómo veíamos que aquí está la base de las necesidades
Y cuando yo libero mi ansiedad, cuando yo voy acercándome a mi ansiedad, lo que estoy es llevándome de la mano de qué necesito yo. No, Sí. no está escrito eso. Es que eso es un descubrir individual y bueno, no es sencillo hacerlo, por eso justamente que nosotros vamos estructurando este programa de esta manera, porque requiere entender quién soy, partir de quizás cosas que no he sanado y por eso se me disparan, tiene que ver con, bueno, con todas esas expectativas que tengo de mí mismo y que me sobrecargan y que las pongo ahí encima. Entonces, por eso es que es muy importante para las personas que nos están escuchando que seamos compasivos con nosotros mismos, que nos queramos, que seamos, sí, que seamos compasivos, que nos abracemos de vez en cuando, porque todas estas situaciones están hablando de nosotros. Y bueno, sí, hemos vivido la vida siempre de la mejor manera que hemos podido. Todo lo que hemos hecho, todo, siempre ha sido la mejor manera en la que la hemos podido hacer. Y que hemos podido equilibrarnos, o sea, independientemente de todo lo que vivimos, hemos podido equilibrarnos y estamos y funcionamos y podemos relacionarnos equilibradamente. El tema es que los síntomas no se pueden convertir en mi persona, o sea, yo no soy un síntoma. Un Así es. yo me puedo acercar al síntoma para saber qué pasa. Evidentemente sí hay procesos de ansiedad cuando ya tienen más características mórbidas, de enfermedad y todo esto que deben ser tratadas específicamente con algunos medicamentos, pero aún así solo los medicamentos no sirven porque van a volver, los medicamentos suprimen, igual que el ejercicio que te calma, te genera ciertas endorfinas y todo esto, pero vas a tener que hacer ejercicio todos los días. Estamos hablando más bien de cosas que tú puedas más bien llevar día a día y que tú puedas acercarte a ello, utilizarlas, conectarte con eso y poderlas usar a tu favor. Es decir, la ansiedad es es un informante que nos está hablando para ayudarnos, no para desviarnos. Sí, sí. Pero estamos acostumbrados a suprimir. No queremos que nos pase esto. ¿Quién no quiere que le duela algo? ¿Quién no quiere no sentirse ansioso? Todo. Nadie quiere sentirse ansioso. Pero el tema es cómo puedo hacerme cargo de esto. Y esa es la diferencia. Y lo mismo pasa, o sea, ahora estamos enfocándonos en ansiedad, pero en realidad pasa con nuestras emociones. En realidad pasa con nuestras emociones. Mientras más evadimos lo que sentimos, mientras más lo dejamos de lado, más ruido hace. En la medida que yo permito parar y en la medida en la que yo permito escucharme, a veces solo, a veces necesito la ayuda de alguien, pero en la medida en la que yo puedo hacerlo, le quita peso. Mira, ¿cuánto no nos alivia cuando finalmente decimos las cosas? Mientras yo me la trago, lo tengo en la cabeza, le doy miles de vueltas, me hace sentir malísimo, sufro, me da rabia, pero estoy sola con eso. Es como decíamos que yo puedo ser mi mejor amigo, yo puedo ser mi peor enemigo, porque la mayor conversación que yo tengo es conmigo. Con la persona con la que yo más hablo es conmigo, porque tengo esa conversación todo el tiempo. Pero cuando logro hablarlo, cuando logro decirlo, ya sea o en un espacio terapéutico, o a la persona, o con mi familia, o con mis amigos, wow, o sea, ya no estoy cargando eso yo sola. Es más, además de muchas veces después que sale, ya pesa mucho menos. Entonces, enfocado en el tema de la ansiedad, vamos a hablar de nuestra ansiedad. Vamos a compartir con otras personas que me siento ansioso. Eso no tiene nada de negativo, todo lo contrario. O sea, pareciera, yo no sé en qué momento ser vulnerable comenzó a ser, oye, algo tan pesado. Cuando todos somos, o sea, nadie se salva, absolutamente nadie se salva, menos mal, menos En el mal. momento en que nació la sociedad industrial, donde no podías ser vulnerable y tenías que trabajar porque sí. O sea, y ahora todos los elementos que tienen que ver con que ser productivo, ser feliz, ser exitoso, o sea, esos son mandatos que vamos, como dice, absorbiendo y lo vamos construyendo entre nosotros de la manera que podemos. Pues hay gente Sí. que las construye tan bien, hay gente que lo construye al pie de la letra, y así hay muchas cosas. O sea, nosotros tenemos una sociedad que no permite, o sea, que puede incluso permitir la rabia, pero no permite el dolor ni la vulnerabilidad. No está permitido. No. Entonces, la vulnerabilidad estuvo permitido para las mujeres en muchos años y después de todos estos procesos, bueno, Sí. las mujeres somos nada más vulnerables, ¿ves?
hay una cantidad de elementos ahí que confluyen, que es, o sea, es una cosa Sí. que tiene miles de ramificaciones y nosotras estamos agarrando como una arista para poder de alguna manera, bueno, que dentro de nuestra experiencia nos ha ayudado y nos ha servido y nos ha acompañado a nosotros también, porque cuando nosotros trabajamos en esto, nosotros también estamos acompañando un proceso interno de nosotros. Claro, por supuesto. O sea, por aquí pasamos primero y seguimos pasando. O sea, Les puedo contar de mi historia. O sea, entonces hay muchas formas también de canalizar cómo es que vas manejando tus situaciones y lo más importante es que te produzcan equilibrio y tranquilidad. sí, así es. Nosotros vamos a dejar igual en nuestras redes sociales los dos programas anteriores de Así. las otras 2 semanas para las personas que no pudieron observarlo, porque de verdad que hay información muy valiosa. Y bueno, para la próxima semana, el próximo lunes, vamos a tener una reunión más para tratar el tema de la ansiedad, donde nos vamos a enfocar un poco más ya en qué Como, podemos específicamente hacer a nivel corporal, teniendo ya todas estas variables y que es también, digamos, como el último paso que hacemos en nuestros programas, donde comenzamos a ofrecer diferentes alternativas en las que podemos ayudarnos cuando ya estamos mucho más conscientes en qué consiste nuestra ansiedad. Pero igual los invitamos a hacer preguntas, todavía tenemos unos minutos más, si alguien quiere preguntar algo en particular que le gustaría responder, por ahí estamos... pregunta. Este, mm, ¿cuántos minutos tenemos antes que nos saquen? Tenemos todavía como un 5, un poquito menos de 10 minutos. Cuando quieras saber si estás eligiendo lo correcto, será aquella elección que te produzca paz. Ah, ok. Es una reflexión. Es una reflexión y es muy válida, tiene mucho que ver con nuestro cuerpo también, pero es así. Lo que hablamos antes, cuando yo me pregunto quién soy, qué me gusta, hay un ejercicio que usamos mucho en este abordaje psicocorporal y es escuchar a tu cuerpo como que tu cuerpo es un semáforo. A mí me gusta mucho verlo de esa manera. Todas aquellas sensaciones corporales, emociones que yo califique como negativas o que no son placenteras o que no me gusta, esa es la luz roja del semáforo. Y todas aquellas que me hacen sentir bien, ya sea paz, tranquilidad, esa es la luz verde del semáforo. Entonces, cuando estamos pensando en algo o tenemos una situación, si mi cuerpo se siente mal, quiere decir que esa no soy yo. Quiere decir que eso no está alineado a quién soy yo y por eso me está haciendo sentir mal. Cuando lo que tengo es luz verde, que me siento bien, quiere decir que eso sí tiene que ver conmigo. Entonces, por ejemplo, si yo salgo a caminar y cuando estoy caminando ay, siento así como que afuera, en la naturaleza, siento que respiro profundamente, siento como una sensación de paz y tranquilidad, algo que yo pudiese sentir que es luz verde para mí. Eso quiere decir que eso que yo estoy haciendo o eso que yo estoy pensando está alineado con mi esencia, con quien soy. Lo que hablábamos antes, si de repente para algunas personas trotar es espectacular, pero yo cuando estoy trotando lo que estoy es sintiéndome mal, sintiendo presión, yo siento, ay, y para mí es mi luz roja del semáforo, eso quiere decir que eso no está alineado con mi esencia y que va mucho más allá de que si me gusta o no me gusta hacer ejercicio, igual cuando estoy pensando en algo, si yo estoy pensando algo que me está haciendo sentir mal en mi cuerpo, esa es la señal que quiere decir que ese pensamiento no está alineado con quien yo soy. Entonces, mientras más cosas tenga que sean luz verde, más tiene que ver con quién soy yo. Alguien pregunta por ahí por qué lo del ejercicio no siempre sirve. Y me acordé ahorita de mi ex esposo. Él y yo salíamos, yo normalmente siempre camino muy rápido, lo que sea, pero él salía a trotar. Entonces, él trotaba como 8 vueltas mientras yo, no sé, le daba 3 vueltas caminando al estadio. Y él salía y él decía, concho, le caminó, no sé, troté no sé cuántos minutos, hice no sé cuántas cosas, pero yo tenía que hacer esto. Entonces, o sea, el ejercicio le servía, es perfecto, pero la actitud que él tenía no era la de trotar, sino era la de competir con un ideal que él tenía. Entonces, yo me reía incluso me burlaba de él. Ay, no te faltó un segundo. O sea, bueno, y él
tú sí eres, pero de verdad era la sensación. Yo caminaba mis 3 vueltas y me sentía satisfecha porque estaba disfrutando, conectando. ¿Qué es lo que pasa con el ejercicio? Que si tú sientes que te alivia, perfecto, es buenísimo que te alivie. Pero el tema es cuánto tú necesitas trotar para calmar una necesidad interna que te está diciendo tú eres insuficiente. Claro. Necesidad que te está dando inseguridad. Entonces, son elementos que están allí y entonces muchas veces uno a veces ve que como los deportes extremos se han puesto de moda, porque hay una necesidad de ir escalando en cada vez generar más endorfina, más endorfina, más endorfina, porque eso quizás me está dando retos internos para yo calmarme. Entonces puedo ir escalando, igual como en la ansiedad yo voy escalando, eso puede ir escalando. Entonces es el cómo hago yo ejercicio, el cómo me conecto conmigo, el cómo, lo que hace consono y lo que me da tranquilidad es que de verdad yo pueda estar en, tranquila con lo que estoy haciendo y conectada siempre, respiro. Ahora, cuando tú sales a caminar y estás en mucho pensamiento, cuenta. 1, 2, 3, 4, vuelves a repetir 1, 2, 3, 4, que era lo que le hacían a la gente cuando tenía que atravesar el desierto, a los soldados, para que vieran del pensamiento de, yo le cuánto nos falta. O sea, cuenta, porque el contar es neutro, igual cuando tú cuentas la respiración. 1, 2, 3, 4, pum, paras el bloque de pensamiento y empiezas a sentir de verdad tu función respiratoria. Sí, y yo creo que lo clave y lo que tocabas de decir es la intención. Es la intención con lo que hacemos todo en nuestra vida. Ejercicio o cualquier otra cosa, es la intención, es desde dónde lo estoy haciendo. Si la intención que yo le estoy poniendo es de competencia, bueno, eso es lo que va a generar en mí y probablemente va a generar más ansiedad. Si la intención es de conectarme conmigo, entonces probablemente va a ser diferente. Si la intención es de explorar y respirar y tener unos pequeños espacios de pausa, como hablábamos antes, para poder entonces bajar esos niveles de ansiedad, el efecto va a ser diferente. Pero la clave, como todo en la vida, es, bueno, desde dónde hago lo que hago y por qué lo estoy haciendo. Y bueno, yo creo que ya estamos en hora de ir cerrando para que no se nos cierre así de la nada y nos deje a todos ansiosos de no habernos podido despedir. Muchísimas gracias, la verdad, por estar con nosotras, acompañarnos, por sus comentarios, por estar, de verdad, lo sentimos todo, lo sentimos aquí en el cuerpo, eso se siente, qué bonito. Sí, así es. Gracias por estar nuevamente aquí. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, estamos considerando para el mes de mayo tener nuevamente al aire este programa de manejo de la ansiedad para las personas que puedan estar interesadas en realmente ir más profundo y comenzar a desarrollar su propio camino de la ansiedad al bienestar. Bueno, vamos a anunciarlo cuando lo tengamos ya las fechas listas. Pero bueno, aquí estamos, pues. Aquí estamos, aquí seguimos y bueno, que tengan una linda, linda semana. Chao, Muchas gracias. gracias.